Hemos encendido el torno y ahora vamos a poner el rodal, que se dice, que es la tabla sobre la que vamos a trabajar. Muy bien. Con este sistema lo que hacemos es pegar el rodal y es tan sencillo como por vacío. Es decir, que el mismo rodal va sujeto al barro. Eso Es es. el mismo... Me imagino que será para que quede bien firme. Y no Eso haya- es. Y para que se adhiera la pella al rodal. Lo mojamos. La pella es lo que llamamos la masa de arcilla, ¿no? Para Eso es. entendernos. Sí, así es. Previamente le hemos sacado el aire, por si tuviese alguna burbuja de aire. Y le hacemos esta forma más o menos cónica siempre, porque es algo que hemos adelantado ya. Al final la masa hay que subirla hacia arriba. ¿A qué edad empezaste tú a hacer esto, Israel? Pues a los 23. Ah. ¿No te viene de familia? No, soy hijo de labrador. Pero mi vecino era el alfarero de la localidad y ya llevaba muchísimos años jubilado. Y bueno, porque no se perdiese, pues le pedí que si me enseñaba para continuar. Y aquí estamos, dándole caña al torno y al barro, las dos cosas. ¿Qué te gusta más, que te llamen alfarero o ceramista? Bueno, me da igual, soy alfarero realmente, porque yo todavía no tengo una obra propia, no he creado nada. Explícanos. Digamos que la explícanos diferencia, ¿qué se podría diferencia hay? decir que entre alfarero y ceramista es que el alfarero hace unas formas que ya existían, es un oficio, utilitarias, que no las he inventado, y el ceramista en unos términos así un poco más modernos. Es creativo, es artista, inventa, juega con los esmaltes, crea. Yo aún soy alfarero. Muy bien. Un poco ceramista también. Seguro que sí, hombre. El hacer eso ya se necesita mucha fuerza, se requiere, porque te veo ahí. Sí, sí, hay que hacer presión. Al final, bueno, pues estás moviendo unos kilos de barro. Ujú. Vale, pues mira, ya hemos centrado la pella y ahora nos ponemos a abrirla. Simplemente con hacer presión. con Sí, la mano. vas ejerciendo presión, vas llevando las yemas de los dedos hacia donde queremos ir deslizando el barro y así lo vamos dando forma, moldeando. Ahora nos vamos a poner a levantar el barro. Pues también vamos ejerciendo la presión que deseamos para conseguir ese ejercicio, levantarle. Por cierto, ¿qué es lo que estamos haciendo? Vamos a hacer una olla. Una olla. La olla es un recipiente que se ha estado utilizando, formaba parte de la vida cotidiana, de la vida de las personas, hasta hace muy poquito tiempo. Y es lo que vamos a hacer. En las ollas se conservaba la comida, se guardaban los alimentos. Esta olla y los demás utensilios que tenemos y que produces, ¿están destinados al uso del día a día actual o es más ornamental? No, es ornamental. Ya es ornamental, sí. ¿no? Vale. Actualmente es ornamental. Pero
mi trabajo es un trabajo de documentación. Entonces yo estoy haciendo todas las formas que he conservado, he impedido que se pierdan y las sigo produciendo para que la gente sepa cómo eran. Se les puede dar otro uso además, que es el ornamental. Para decorar se pueden transformar los cañadones, por ejemplo, que eran para ordeñar, en maceteros. Las ollas en floreros, quiero decir. Mira cómo se va ensanchando, Sí, cómo va sí, tomando sí. forma. Pues esto sería una olla. Le pones asas. Cuando ahora. oré se le pone el asa, Ah, ahora no. vale. Ahora vamos a ver el horno, que de hecho estoy pendiente de él, Vale. que desde aquí se ve, porque bueno, es una de las tareas más importantes de la alfarería. Está a pleno rendimiento, ¿no? Sí, estamos dándole un poquito de caña. Y las piezas donde las metes. Así por Están favor. arriba. Lo que estamos viendo Ah. ahora es la caldera. Ay, vale, vale, Las vale. piezas están en la parte superior. Que es donde le llega el fuego y el calor. ¿Y el humo? ¿Por dónde sale el humo? Y el humo también, sí. Son no unas pasa piezas nada. que se te ahuman un poco. Se ahuman, Como pero los chorizos. tiene el mismo proceso que los hornos modernos, que se limpian solos. Una vez que llegan a 600 grados queda el horno limpio. Pues aquí igual, como tenemos que llegar a 1000 grados queda todo como una patena. ¿Cómo sabes que está la temperatura ideal? ¿Tienes algún termómetro para medirlo? No, ¿Tú yo lo sabes? lo sé por acorde al volumen de leña que voy echando, el color de la llama. Ah, Los tejones luego me lo indican también cuando se queden blancos. Sé qué tamaño de leña tengo que ir echando y en qué momento. Es un proceso que está así estimado y se va haciendo. Y lo sabes. sí, sí. ¿Y cuánto tiempo tarda en llegar a 2000? Lo sé hasta por una grieta que se me hace. Ahora mismo tiene que estar unos 400. Por la grieta que se me hace, que luego la tengo que sellar por barro, sé en que es todo contracción del horno. Hemos empezado a cocer hace 3 horas y es lo justo. Hay que ir bajando, hay que ir subiendo la temperatura 150 grados a la hora. Y es a lo que estamos. Macetas sobre todo, muchas macetas. Macetas. Sí, esta jornada va de macetas. Bueno, que ahora en verano se venden bien las Claro, macetas, claro. que la gente quiere macetas. Eso es. ¿Y el horno lo has hecho tú? Sí. De hecho, yo parece que tiene 500 años, pero lo he hecho yo. Lo he hecho con los materiales autóctonos, tradicionales de la tierra, adobe y piedra. Ajá. La decoración. Eso es. Las muescas. Muescas se llaman. Son las características del cántaro de novia. Sí. Cuéntanos un poco la historia del cántaro de novia. Que... Pues el cántaro de la novia es el cántaro que utilizaban y utilizan las jovencitas para comprometerse, para hacer público el enlace. Antiguamente, como se iba de casa a la fuente a por el agua todos los días, ese trayecto lo hacían con el cántaro liso. Y de repente, cuando una chica lucía el cántaro de la novia, pues estaba indicando que estaba comprometida y también estaba indicando que no debía de nadie de cortejarla. Y ese es el precioso cántaro de novia de piedra.